Hola, mi nombre es Daniel, soy estudiante del tercer ciclo de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad de Cuenca. El presente trabajo corresponde a la materia de ecuaciones diferenciales de ordinales y consiste en la resolución de un ejercicio del libro Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems de la onceava edición de los autores William Boyce, Richard D. Prima y Douglas Smith. El ejercicio corresponde al capítulo 3, sección 7, es el número 18 y dice así: considerar el problema de valores iniciales de la ecuación diferencial m que multiplica un u2' más un lambda que multiplica un u' más un k que multiplica un, y esto es igual a 0, en donde un u evaluado a un tiempo igual a 0 es igual a un inicial y un u' evaluado a un tiempo igual a 0 es igual a un b inicial. Y además dice que asumamos que, que lambda al cuadrado es menor que 4km. Entonces, el literal A nos dice que resolvamos el problema de valores iniciales. Entonces, como se observa, nuestra ecuación diferencial que se nos presenta es una ecuación diferencial de segundo orden, es lineal y aparte es homogénea. Entonces, el algoritmo de resolución básicamente es dado por resolver la ecuación, encontrar los r's provenientes de la ecuación característica de las raíces y esto reemplazar en las soluciones C1, bueno, la combinación lineal de las dos soluciones que nos da las dos raíces y luego básicamente encontrar alguna manera para transformar si en este caso nos va a dar imaginarios en partes reales. Entonces, resolviendo la ecuación característica que se nos ve acá, que es mr al cuadrado más un lambda por un r más un k igual a 0. Tenemos que el r1 y el r2 por fórmula es menos lambda más menos raíz cuadrada de lambda al cuadrado menos 4mk sobre 2m. Reduciendo tenemos lo que se muestra por acá. Convenientemente nos dice que asumamos que r al cuadrado es menor que 4, perdón, no es de r al cuadrado, es lambda al cuadrado es menor que 4km. Entonces, pasando al otro término, el 4km, tenemos que lambda al cuadrado menos 4km es menor a 0. Entonces, como es menor a 0, básicamente vamos a tener soluciones imaginarias. Y esto se ve representado en la parte de acá abajo. Y bueno, escribiendo de mejor manera tenemos lo de acá, en donde hacemos un cambio de variable diciendo que p es igual a todo lo que está multiplicado por el imaginario. Y básicamente tenemos ya nuestro R1 y R2. El R1 básicamente es menos lambda sobre 2m más el imaginario por p. El R2 es igual a menos lambda sobre 2m menos el imaginario por p. Ahora, reemplazando este R1 y R2 en nuestra solución, que básicamente es la combinación lineal de las dos soluciones que forman el R1 y R2, entonces nos queda que nuestro U de nuestro U complementario básicamente con respecto al tiempo es igual a C1 que multiplica un E elevado a la R1 por T, y el R1 es todo esto, más un C2 que multiplica un E elevado a R2, R2 siendo esto por el tiempo. Entonces, si vemos de mejor manera se ve aquí, básicamente. Ahora, recordando que Euler nos decía que E elevado a la IT es igual a coseno de T más I seno de T, y E elevado a la menos IT es igual a coseno de T menos I seno de T, y reemplazando en nuestra solución, en donde corresponde, tenemos lo siguiente: que el 1 de t es igual a c1 que multiplica un e elevado a la menos lambda sobre 2m por t coseno de pt más un i seno de pt, y asimismo más un c2 que multiplica un e elevado a la menos lambda sobre 2m por t coseno de pt menos i seno de pt. Entonces básicamente se saca factor común los cosenos y los senos y se agrupan básicamente las constantes. Esto es así para, por conveniencia, hacer que el C1 y C2 sea una nueva constante, a la cual denominaremos C4, y asimismo el imaginario por C1 menos el imaginario por C2 va a ser una nueva constante, a la cual llamaremos C5. Finalmente nos queda nuestro U de C, nuestra solución complementaria, que es igual a C4 que multiplica un e elevado a la menos lambda sobre 2m por t coseno de pt, más un C5 que multiplica un e elevado a la menos lambda sobre 2m por t por un seno de pt. Y básicamente, como esta sería ya la solución general de nuestra ecuación homogénea, en este caso que se nos presentó. Si fuera una ecuación homogénea, hubiera una solución particular, en este caso no corresponde. Y básicamente solo se le saca factor común e a la menos lambda sobre 2m por t, y nos queda todo esto entre paréntesis. Entonces, como era un problema de valores iniciales, teníamos condiciones que nos decía que un u evaluado a un tiempo igual a 0 es igual a un inicial. Es decir, que el término en donde va el t va a ser igual a 0, por lo tanto esto se va a hacer 1, recordando que el coseno de 0 es 1 y el seno de 0 es 0, por lo tanto lo que se ve expresado acá abajo, nos va a quedar simplemente que el C4, que básicamente está multiplicado al coseno, es igual a un u inicial. Ahora, derivando nuestra solución general, para luego reemplazar la segunda condición que teníamos, tenemos lo siguiente, y es lo que se ve acá.
y básicamente se aplica la regla del producto y nada más. Entonces se aplica ya la condición inicial que teníamos, asimismo en donde está t ponemos 0 y básicamente se van a hacer bastantes factores de unos y ceros. Por ejemplo, un e elevado a la 0 va a ser igual a 1, coseno de 0 va a ser igual a 1, seno de 0 va a ser igual a 1 y por el mismo principio acá abajo. Realizando las operaciones respectivas nos va a quedar que la velocidad inicial es igual a menos lambda sobre 2m por un C4 más un C5 por UP. Pero sabíamos nosotros que C4 es igual a un inicial. Entonces simplemente reemplazamos e intentamos despejar el C5. Como se observa aquí, y ya finalmente despejado C5, la constante 5 nos queda igual a 1 sobre P que multiplica un B inicial más un lambda sobre 2m que multiplica un U inicial. Finalmente, reemplazando el C4 y C5 que recién acabamos de encontrar en la solución general, tenemos lo siguiente. Básicamente tenemos lo que está aquí. Aquí vale C4 que es igual a 1 inicial, ya que todo esto es de C5 que multiplica el seno de PT. Ahora recordando que P era igual a la raíz de 4mk menos r al cuadrado sobre 2m, simplemente se reemplaza aquí. Y como podemos ver, estos términos de aquí se pueden simplificar, se simplifican, se realizan operaciones y se llega a esta expresión que se encuentra por acá abajo, que básicamente es la solución al producto de valores iniciales que se nos había planteado y nos pedía resolver en el literal A. Ahora, por el literal B nos dice escriba la solución de la forma u de t igual a un r y que se considerará como la amplitud multiplicado por un e elevado a la menos lambda sobre 2m por un t coseno de pt menos un delta, que básicamente sería un ángulo. Entonces, recordando que nuestra solución general era la que se muestra en pantalla, y por lo tanto sabiendo que C4 y C5 son constantes arbitrarias cualesquiera, convenientemente se va a hacer valer a C4 como un r coseno de delta y a C5 como un r seno de delta, siendo delta el ángulo de desfase y r la amplitud. Entonces simplemente se reemplaza donde corresponde y sacamos factor común r. Como observamos acá, esto de aquí va a ser es una identidad trigonométrica, que básicamente es del coseno de la resta de dos ángulos, siendo el primer ángulo P de t y el segundo ángulo el delta. Entonces simplemente reemplazando nos va a quedar lo que está aquí. Y básicamente era lo que se quería encontrar, expresar el término, expresar nuestra solución en estos términos que se encuentran por aquí. Y básicamente ya lo habíamos hecho aquí. Ahora nos dice determinar R en términos de M, el gamma, K, U inicial y B inicial. Entonces, se sabía que un U en un tiempo igual a 0 era igual a U inicial y estas básicamente son las condiciones que teníamos al inicio. Entonces, reemplazando en la nueva forma que habíamos encontrado anteriormente, tenemos que un inicial es un en tiempo igual a 0 es igual a 1 inicial. Reemplazando tenemos que e a la 0 es igual a 1, el coseno bueno, esto de aquí es igual a 0 y nos queda coseno de menos el delta. Y básicamente nos queda el coseno de menos delta es igual al coseno de delta. Y nos va a quedar el siguiente de acá. Nos podemos formar un triángulo como se observa aquí, en la parte derecha básicamente. Nos dice que el coseno, y recordando que el coseno es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, tenemos que el cateto adyacente es U inicial, la hipotenusa es R y nuestro ángulo es el delta que se encuentra aquí. Básicamente este X es una incógnita que se debe encontrar para proceder a determinar este R en términos de todo lo que nos indicaba el ejercicio. Ahora, diferenciando el UT, o sea, nuestra solución, esta de aquí, la solución general que habíamos encontrado recientemente, tenemos lo que se muestra en pantalla, aplicando asimismo la regla del producto. Y aplicando ahora la condición inicial se nos van a ir bastantes términos. Por ejemplo, este a la 0 va a ser 1, aquí va a ser 0, aquí va a ser 1, aquí va a ser 0. Nos va a quedar un coseno de menos el delta, el seno de menos delta, que este seno de menos delta es menos el seno de delta, el coseno de menos delta es el coseno de delta. Y básicamente tenemos esto. Ahora haciendo un cambio de variable y sabiendo que en la anterior condición habíamos encontrado que el coseno de delta es igual a U sobre R. Entonces R va a ser igual a U inicial sobre el coseno de delta, que es lo que se ve acá abajo. Y básicamente reemplazamos en donde corresponde, que es en R. R se muestra aquí y tenemos y R se muestra acá también. Entonces reemplazando, este coseno se van a ir y acá nos va a quedar un seno de delta sobre el coseno de delta que va a ser tangente de delta. Como se observa por acá, ya tenemos el B inicial es igual a menos el gamma sobre 2m U inicial más U inicial por un P tangente de delta. Entonces simplemente lo que se hace aquí es despejar el delta. Como se observa, el delta nos va a quedar, después de despejar y hacer las operaciones que correspondan, nos va a quedar igual a 2m que multiplica un B inicial más un gamma por U inicial sobre 2m por un 1 sobre un inicial por P. Ahora, introduciendo P acá,
nos queda la siguiente expresión que estamos acá. Y ahora debemos recordar nuestro triángulo que habíamos formado anteriormente. Decíamos que este ángulo de acá era delta, nos teníamos nuestro cateto adyacente al ángulo que era U inicial, la tangente que era R, y nuestro cateto opuesto que era X. Entonces, ahora sabemos que la tangente de este ángulo delta básicamente es cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Cateto adyacente sí corresponde, por lo tanto nuestro cateto opuesto, nuestro X que se muestra aquí, va a ser todo lo que está multiplicado al 1 sobre el U inicial. Básicamente es lo que se dice por acá. Y entonces finalmente ya se puede encontrar este P de aquí. Básicamente, entonces, ahora, sabiendo también del mismo triángulo, tenemos que r al cuadrado, o sea que la tangente, perdón, que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado por el teorema de Pitágoras. Entonces simplemente ya tenemos el r que básicamente nos pedía encontrar en función de todo lo que nos decía en el ejercicio, básicamente que era todo lo de acá. El r en función de m, el gamma k u inicial y b inicial. Entonces simplemente reemplazamos, ¿no? Entonces el u inicial ya tenemos aquí el cuadrado y el x. ¿Qué es el x? El x es lo que habíamos encontrado anteriormente, que era x todo esto. Entonces simplemente reemplazamos, elevamos al cuadrado. Aquí se realizan algunas operaciones, por ejemplo tenemos el p, que el p básicamente, recordando, era lo que estaba acá, que es raíz de 4 mk menos el gamma al cuadrado sobre 2m. Reemplazando, realizando algunas simplificaciones, nos va a quedar, llegamos a este resultado básicamente, que r es igual a la raíz cuadrada de u inicial al cuadrado más 2mv inicial, velocidad inicial al cuadrado, más un gamma u inicial al cuadrado, todo eso, perdón, u inicial, todo eso elevado al cuadrado sobre 4mk menos el gamma al cuadrado, básicamente. Esta sería ya la respuesta que nos estaban pidiendo el ejercicio, que encontremos el r en términos de u inicial, b inicial, gamma, m y k. Entonces, ahora, para el literal C nos dice investigar la dependencia de r, de lo que habíamos encontrado anteriormente, de la función, desde r en todos los parámetros, del coeficiente de amortiguamiento y para valores fijos de los demás parámetros. Entonces, en este caso vamos a dar los valores más sencillos, que son 1 para todos. Recordando que K es la rigidez del resorte y R es el coeficiente de amortiguamiento, perdón, y gamma es el coeficiente de amortiguamiento. Entonces simplemente reemplazamos y como nos pide en función del coeficiente de amortiguamiento, ese no va a tener un valor fijo. De ahí todos los demás sí, reemplazamos en la ecuación que tenemos acá y nos va a quedar lo siguiente, que R es igual a la raíz cuadrada de 1 más 2 más el gamma elevado al cuadrado menos 4 gamma al cuadrado. Básicamente es una función de R, básicamente es una función de el gamma. Entonces, para ver la dependencia se realizó un gráfico en Python, que es el que se muestra en pantalla. Gráfico de la derecha básicamente es el comportamiento de R en función del gamma. Como se observa, podría partir desde 0 básicamente, y la curva parece que se aproxima a 2 y 2 básicamente creo es una asíntota. Entonces, como se observa en la curva, mientras el coeficiente de amortiguamiento va a tender hasta 2, entonces la amplitud, que era el R, nuestra amplitud, la amplitud de básicamente el sistema, la amplitud del movimiento del sistema, va a tender hacia el infinito. Y como se observa gráficamente, 2 podría ser una posible asíntota si esta curva no llega a tocarla. Entonces, la gráfica que se muestra se realizó con el código que se observa en la parte izquierda y va a ser copiado en la descripción del enlace. Esto sería todo para este ejercicio, muchas gracias.